¿Rechazó la Iglesia Adventista la doctrina de la segunda venida y la doctrina del espíritu de profecía? Hay bastantes rumores y especulaciones diciendo que la iglesia hizo esto. Pero en este video yo les voy a mostrar el contexto de los cambios de estas doctrinas. Por la gracia y la gloria de Dios, yo también tuve la oportunidad de estar en la conferencia general y también pude escuchar con mis propios oídos las reuniones y las decisiones que tomaron. Y en este video yo les voy a explicar el contexto de los cambios para que ustedes, basados en la evidencia, puedan tomar una decisión. Bueno, primero que todo quiero empezar explicando un poquito por qué fue que se revisó, se analizó o se tuvo la intención de actualizar las doctrinas de la iglesia. Como bien dice este artículo, el fundamento de las doctrinas nunca había sido revisado desde que fueron adoptadas en 1980. No fue sino tan solo en el 2005 que se añadió una doctrina más que, bueno, ahora nos dejó con las 28. Pero aparte de esto, nunca se habían revisado ni actualizado las doctrinas hasta el 2015. Como bien dijo Ted Wilson en el transcripts o en las minutas de la reunión, la única intención de la revisión o de la actualización de las doctrinas era hacer las doctrinas más fáciles de entender y más relevantes para el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Muchos no dicen que también se actualizaron otras doctrinas que era importante que se actualizaran, especialmente para el tiempo en el que estamos viviendo hoy, como por ejemplo la doctrina número 23 que tiene que ver con la familia y el matrimonio. En esta doctrina se hizo bien claro que el matrimonio está compuesto no solo por dos personas, porque dos personas es muy, la idea de dos personas es muy vaga hoy. Se hizo clara la idea de que el matrimonio está compuesto, sí, por dos personas, pero una mujer y otro hombre, ¿verdad? Hombre y mujer. Esta actualización se hizo y es una actualización bien importante, especialmente para los días en los que estamos viviendo hoy. Otra de las cosas que mucha gente no habla es que se actualizó también la doctrina número 6, que tiene que ver con la creación, que dice que Dios creó los cielos y las tierras en 6 días recientes, lo que quiere decir que el mundo no tiene millones y millones y millones de años, como bien dicen algunas religiones, como por ejemplo el catolicismo, que Dios usó la evolución, usando que estos 6 días literales diciendo que estos 6 días literales donde Dios creó los cielos y la tierra, fueron en realidad millones y millones de años que simbólicamente o poéticamente Moisés dice que fueron 6 días. Entonces, ¿rechazó la Iglesia Adventista la doctrina número 25 que tiene que ver con el segundo regreso del Señor Jesucristo? Bueno, la palabra que se sustituyó en esta doctrina fue la palabra inminente y se cambió por la palabra en inglés near, que quiere decir, obviamente, que está más cerca. Ok, como ustedes pueden ver aquí en la agenda, se sugirió usar en vez de la palabra inminente, la palabra near, porque la palabra near era una palabra bíblica, es una palabra que está en la Biblia, es una palabra que Jesús mismo usó. Esto fue lo que recomendó la junta directiva que analizó las doctrinas. Ahora, eso no fue el único punto. El segundo punto fue que esta palabra no tenía en muchos idiomas del mundo una traducción apropiada. ¿Okay? Recuérdense que la iglesia adventista es una iglesia mundial, ¿verdad? Una iglesia que abarca muchos idiomas y los escritos de la señora White, nuestras creencias fundamentales, entre otros documentos, tienen que traducirse al idioma común que las personas hablan en ese país. La palabra inminente en muchos idiomas no era traducible y cuando era traducible tenía una connotación negativa. Hey Sylvia, how are you? Hey, Esteban, how are you? Very good. Question for you. The word imminent, how do you say it in Dutch and what is the meaning? Oh, imminent. Imminent is like dreigend in Dutch. It means threatening in English. So it's something that is usually connected with something
bad that is going to happen, or something unpleasant or even dangerous. For instance, like a storm, a hurricane, or even someone's death that is imminent, something about to happen, something bad about to happen. La misma señora White nunca usó esta palabra refiriéndose a la segunda venida de Jesucristo. En sus escritos publicados en el CD-ROM, ella la usa 21 veces y estas 21 veces ella nunca habló refiriéndose al segundo regreso de Jesucristo. De hecho, siempre son cosas, por así decirlo, negativas, como por ejemplo, la crisis es inminente, la destrucción es inminente, las tentaciones del enemigo son inminentes. La palabra inminente, por ejemplo, cuando ella la usó, siempre tenía una connotación negativa. Y como vimos con nuestra amiga, la palabra inminente en su idioma también tiene una connotación negativa, lo que la hace intraducible para el idioma holandés, el cual es un idioma más conocido en comparación con otros idiomas en la India o en África, donde hay miles de dialectos. No son idiomas, son dialectos que pocos grupos de personas hablan. Ahora, de todas formas, ¿cuál sería el problema de usar la palabra near en inglés o pronto? Si nosotros decimos que estamos rechazando la segunda venida de Jesucristo solo porque reemplazamos la palabra inminente por la palabra near, también podemos decir de que Jesucristo también rechazó la venida de Él mismo, porque Él mismo usó esta palabra refiriéndose a su propia venida. Él mismo usó la palabra near. Rechazó la iglesia, la doctrina número 18 que tiene que ver con el espíritu de profecía. Amigos, el espíritu de profecía es uno de los mayores dones de Dios a su iglesia remanente de los últimos días. Elena de White fue inspirada por Dios mismo. En esta doctrina se eliminó la palabra mensajera del Señor y se modificó permanente, autorizada, fuente de verdad. Como bien leemos en las minutas de la reunión, esta solicitud vino por una división que estaba trabajando bastante fuerte con los escritos de la señora White. Ellos no podían explicar esta frase, permanente, autorizada, fuente de verdad, traducida a su idioma, porque daba la impresión de que la señora White o los escritos de la sierva del Señor tenían la misma autoridad de la Biblia. Quiero recordarles que ella misma escribió: cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecerán. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Entonces, ¿qué tal si leemos la doctrina con respecto al espíritu de profecía modificada y ustedes decidan si realmente se rechazó con lo que dice la doctrina? Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca distintiva de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es la norma por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. ¿Les suena esto como que la doctrina fue rechazada? Bueno, para mí no. Bien interesante que inclusive en esta misma reunión en San Antonio, Texas, 2015, también se aprobó la declaración de fe en los escritos de Elena de White. ¿Sabían ustedes eso? ¿Escucharon eso? Quizá no, ¿verdad? En esta misma reunión se aprobó la declaración de confianza, la declaración de fe en los escritos de Elena de White. Y la voy a leer con ustedes. Como delegados ante el Congreso Mundial de la Asociación General en 2015 en San Antonio, Texas, expresamos nuestra profunda gratitud a Dios por la presencia continua de varios dones espirituales en su pueblo, y particularmente por la orientación que hemos recibido por medio de la vida y el ministerio de Elena de White. En el centenario de su fallecimiento nos alegramos porque sus escritos han sido puestos a disposición de todo el mundo en muchos idiomas y en diversos formatos impresos y electrónicos.
Reafirmamos nuestra convicción de que sus escritos son inspirados por Dios, verdaderamente centrados en Cristo y basados en la Biblia. En lugar de reemplazar a la Biblia, eleva el carácter normativo de la Escritura y corrigen interpretaciones inexactas de ella derivadas de la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna. Nos comprometemos a estudiar los escritos de Elena de White sinceramente y con corazones dispuestos a seguir los consejos y las instrucciones que encontramos allí, ya sea individualmente, en la familia, en grupos pequeños, en el aula o en la iglesia. El estudio combinado de la Biblia y los escritos de Elena de White proveen una experiencia transformadora y que aumenta la fe. Animamos el desarrollo continuo de estrategias mundiales y locales para fomentar la circulación de sus escritos dentro y fuera de la iglesia. El estudio de estos escritos es un medio poderoso para fortalecer y preparar al pueblo de Dios para la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No les parece maravilloso esta declaración de fe o de confianza en los escritos de Elena de White? Si alguno de sus líderes, ancianos o pastores desprestigian los escritos proféticos de la señora de White, denles una copia de esta declaración que van a encontrar aquí el link oficial de la Iglesia Adventista con la declaración oficial de estos escritos. Y bueno, si pensamos realmente en que la Iglesia rechazó los escritos de Elena de White con todas estas evidencias y contexto que he presentado, si usted aún todavía continúa creyendo esto, bueno, mi hermano, no sé qué más decirle. Esa es su decisión. Pero yo creo y confío en que Dios está guiando esta iglesia, que Dios va a llevar esta iglesia hasta el final y que juntos podemos predicar el mensaje de los 3 ángeles y poder de esta manera adelantar el segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar este video comentando un poquitito acerca del documento que se aprobó unas semanas atrás en el Concilio Anual del 2018. Este documento se titula en inglés el documento de No Compliance y tiene la intención de unir a la iglesia. Tiene la intención de que la iglesia sea la misma tanto en Europa como en África, como en Brasil y en Australia. Esa es la intención del documento. Hay muchas personas diciendo que con este documento la Iglesia General ha tomado control sobre toda la iglesia, que la Conferencia General va a tener el poder de desfraternizar a pastores y miembros como ellos quisieran. Y que se le dio el poder a la Conferencia General para hacer lo que ellos quieran. Bueno, primero que todo, este argumento viene de la ala liberal de la Iglesia Adventista, que hicieron lo imposible para tratar de convencer a las personas de que este documento era un documento proveniente del infierno, del diablo mismo. Y ellos estaban diciendo que este documento le iba a dar el poder a la Conferencia General para ellos hacer lo que quisiera. Claro, ellos estaban diciendo esto, especialmente la división norteamericana, porque ellos estaban ordenando pastoras que según la Conferencia General no podemos hacer eso, y ellos estaban haciendo eso en contra del voto mundial, y pues claro, como es una división, la organización más próxima es la Conferencia General, entonces la Conferencia General va a tener que lidiar con ellos. Pero eso es otro tema, eso vendrá en el futuro, veremos qué pasa. Muchos están diciendo que los que predican verdad presente, que los que hacen las cosas correctas en la iglesia van a ser desfraternizados por la Conferencia General. Eso es bien extraño. Ustedes pueden ver en el mismo documento que el documento dice que es la institución más próxima que va a lidiar con un problema de no compliance. Como por ejemplo, digamos que tenemos una iglesia que se está robando los diezmos, digamos que esta iglesia está ordenando mujeres al pastorado, digamos de que esta iglesia está enseñando evolución, e inclusive digamos que esta iglesia está aceptando miembros o bautizando homosexuales. Ninguna de estas 4 cosas se pueden hacer. Van en contra de lo que creemos y evidentemente van en contra de las políticas de la iglesia. La Conferencia General no va a venir y desfraternizar al pastor y a todos los miembros de esta iglesia. El que tiene que lidiar con eso es la asociación o la misión más próxima. Si la asociación o la misión no puede lidiar con eso, entonces va a pasar a un nivel superior hasta que llegue a la unión, hasta que llegue a la división, y obviamente si no se soluciona, ahí sí va entonces llegar a la Conferencia General. La Conferencia General no va a tomar decisiones en esto, va a ser un grupo o un comité
o un committee, como le llaman en inglés, que ellos van a reportar al Executive Committee, que es este concilio anual, que es la segunda autoridad más grande de la Iglesia Adventista, y entonces ellos van a tomar una decisión. Nada de poder tiene la conferencia general en relación a tiempos pasados, mucho más antes de este documento. Nada que ver. Como dije, algunas personas presentan estas ideas para resaltar algunos de sus propios puntos, pero aquí les dejo el documento, ustedes pueden leerlo por ustedes mismos, compártenlo y pues bueno, lleguen a sus propias conclusiones. Aquí, como bien dice el documento, el primer punto para lidiar con una disciplina es diálogo y oración. Ni siquiera es desfraternización, ni siquiera es persecución, ¿verdad? Yo sé que hay personas introduciendo estas ideas en la cabeza de muchos miembros, pero esto no es así. Quiero también compartir con ustedes algunos documentos bien interesantes e importantes que me compartieron algunos amigos. Ustedes pueden descargarlos aquí. Voy a dejar los links para que ustedes puedan ir a las páginas correspondientes, los descarguen, puedan estudiarlos. Hay información mucho también más importante que ustedes pueden obtener también en español. Bueno, espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Si es así, compártelo. Si es así, denle un like también para que de esta manera este canal pueda crecer un poquitito más y podamos seguir también compartiendo algunas de estas cosas y muchas otras cosas más que estamos planeando compartir para el crecimiento espiritual y también físico y nuestro bienestar. Que el Señor les bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes y nos vemos hasta la próxima.